Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 13 de enero de 2021. Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco celebrará esta primera audiencia general del año. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del Salmo 145. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré eternamente tu santo nombre. Te bendeciré cada día y eternamente alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, insondable es su grandeza. Que mi boca proclame la alabanza del Señor, que sus criaturas bendigan su santo nombre por siempre jamás. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos la catequesis sobre la oración y damos espacio a la dimensión de la alabanza. Hacemos referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque él siente esta angustia de no saber si se ha equivocado en su anuncio. Siempre en la vida hay momentos oscuros de noche espiritual. Y así le pasaba a Juan este momento. Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice Jesús, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Es decir, en plena crisis, en plena oscuridad en el alma de tanta gente como Juan Bautista, Jesús bendice al Padre. Jesús lo alaba. ¿Por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo, brota la alabanza. Jesús se siente hijo del Altísimo. Y después Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados. Hacen cálculos, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Estos solo puede ser voluntad del Padre, y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Cuando yo veo a esta gente sencilla, humilde, que va en peregrinación, que reza, que canta, que da alabanza. Gente a la cual le faltan muchas cosas, pero la humildad les lleva a alabar a Dios. En el futuro del mundo y las esperanzas de la Iglesia están los pequeños siempre, aquellos que no se consideran mejores que los otros, que son conscientes de los propios límites y de los propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios Padre se reconocen todos hermanos.
Por tanto, en ese momento de aparente fracaso, toda esa oscuridad, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Juzgar de una manera diferente las situaciones en las que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. En aquellos momentos, Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, justamente en ese momento en el que habría tenido motivo para pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero ahí esa es la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Y dice así: tú no necesitas nuestra alabanza, pero por un don de tu amor nos llamas a darte gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino, nos obtengan la gracia que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El catecismo la define así: la oración de alabanza es una participación en las bienaventuranzas de los corazones puros que aman a Dios en la fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, tiene que ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, cuando el camino sube cuesta arriba. Y ese es el tiempo de la alabanza. Jesús, en un momento oscuro, alaba al Padre, para que aprendamos que a través de esa cuesta, de esa subida, ese sendero fatigoso, de estos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Alabar es como respirar oxígeno puro. Te purifica el alma, te hace mirar lejos, no permanecer prisionero en el momento difícil, en el momento de oscuridad, de dificultad. Hay una gran enseñanza en esa oración, que desde hace 8 siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida, el cántico del hermano Sol o de las criaturas. El pobrecillo no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco estaba casi ciego ya y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación. Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte, que cada vez está más cerca. Podría ser el momento de la decepción extrema y de la percepción del propio fracaso. Pero Francisco, en ese instante de oscuridad, de tristeza, en ese instante reza: Laudato si, mi Señor. Reza alabando. Francisco alaba a Dios por todos los dones de la creación y también por la muerte. Con la valentía logra llamarla hermana muerte. Esto, los santos, se dice de los cristianos de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles abre las puertas de una puerta más grande hacia el Señor, que nos purifica siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el fundamento de la alabanza. Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla. Siempre Él está a nuestro lado. Él nos espera siempre.
Alguien decía, es el centinela cerca tuyo que te lleva adelante con seguridad en los momentos difíciles, oscuros. Tenemos el valor de decir, bendito eres tu Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión en esta mañana del 13 de enero. En el control técnico han hecho posible esta retransmisión Adriana González y Jorge Goss. En el micrófono Betty Marchetti. Buenos días.